En enero de 2026, cientos de toneladas de plata refinada desaparecieron del mercado físico global. No fueron robadas, no se fundieron, simplemente dejaron de entrar. Y no fue un error logístico. Fue una decisión tomada en Bruselas con un reglamento que nadie vio venir, pero que ya está vaciando almacenes desde Londres hasta Nueva York. Muchos creyeron que esto era sobre minería ética. No lo era, era sobre algo mucho más concreto. ¿Quién controla el lingote una vez refinado asterisco? El reglamento UE 2026/789 no regula minas en Perú, ni fundiciones artesanales en México, ni plantas de reciclaje en Japón. Aplica exclusivamente a la plata refinada, esa que ya tiene pureza del 99.9%, que ya está en forma de lingote, y que representa el 92% del flujo físico global de plata que circula entre centros de comercio como Zúrich, Londres y Nueva York. Y lo que exige no es reducir emisiones ni mejorar condiciones laborales. Exige un registro completo de cada lote asterisco. ¿Quién lo refinó? ¿Por dónde salió? ¿A quién se entregó? ¿Y bajo qué contrato? Todo ello respaldado por un sistema digital con firma electrónica certificada y sometido a auditoría obligatoria cada 90 días. Durante esa auditoría, cualquier lote queda en suspensión. Sin aprobación, no puede moverse ni dentro ni fuera de un almacén autorizado. Esa exigencia parece técnica, pero su efecto es físico. Desde el 1 de enero de 2026, cualquier lote sin ese sello digital fue rechazado en puertos europeos no por impureza, sino por ausencia de trazabilidad. Y eso no es teoría. Según datos oficiales de la DG Trade, los puertos de Amberes y Hamburgo rechazaron 412 lotes entre octubre y diciembre de 2025. El 97% provenía de refinerías en Suiza, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, todas citando, textualmente, asterisco, incumplimiento técnico de los requisitos de trazabilidad, asterisco. Esa caída alcanzó el 68% en sus envíos a clientes europeos. No es una falla de intención, es una barrera física codificada, una norma que no mide huella de carbono, sino que controla el movimiento físico del metal, que no castiga a mineros, sino que detiene lingotes en tránsito, que no habla de sostenibilidad, sino de soberanía sobre el flujo. Y aquí está la cifra que cambia todo: el 28% del flujo físico global de plata refinada, cerca de 197 millones de onzas al año, entraba a la UE sin certificación formal de origen y destino asterisco. Ahora, ese 28% simplemente no entra. Queda atrapado en contenedores sellados en Rotterdam o se redirige a Dubái y Singapur, fuera del radar del LBMA y COMEX. Eso explica por qué su lingote tarda 3 semanas en llegar, por qué los almacenes de Londres cayeron a mínimos históricos en enero de 2026, y por qué Bloomberg documentó un estrangulamiento físico sin precedentes. Este no es un reglamento de sostenibilidad. Es el primer mecanismo soberano que convierte la plata de commodity industrial en un activo físico controlado por estados y ya ha desencadenado la primera ruptura sistémica en la cadena de entrega física. En enero de 2026, cientos de toneladas de plata refinada desaparecieron del mercado físico global. No fueron robadas, no se fundieron, simplemente dejaron de entrar. Y no fue un error logístico. Fue una decisión tomada en Bruselas con un reglamento que nadie vio venir, pero que ya está vaciando almacenes desde Londres hasta Nueva York. Ese 28% no se evaporó. Se desvió y lo hizo con una precisión quirúrgica. Bloomberg lo vio primero. En octubre de 2025, tituló "Plata rompe máximos por fuerte escasez en el mercado de Londres", describiendo una búsqueda global de lingotes para cumplir contratos de entrega. Pero atención, no hablaban de precios altos ni de especulación. Hablaban de una imposibilidad física, una frase que repitieron 3 veces en su reportaje: la imposibilidad de obtener lingotes certificados para cumplir con los requisitos de entrega. 2 meses después, el Silver Institute confirmó en febrero de 2026 que el déficit físico de 2025 fue el más alto de la historia: 212 millones de onzas, un 49% mayor que los 142 millones del año anterior. Esa cifra no mide una caída en la producción, mide una brecha entre lo que el mercado necesitaba asterisco y lo que el sistema pudo entregar bajo las nuevas reglas. Y esa brecha tiene nombre: el 28%. Según Ainvest.com, publicado el 22 de enero de 2026, esa proporción corresponde a la cantidad histórica de plata refinada que ingresaba a la UE sin certificación formal de origen y destino, principalmente desde refinerías en Suiza, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, ese volumen no entra, ni se detiene, ni se rechaza, simplemente cambia de rumbo, hacia Dubái, Singapur y Abu Dhabi. Pero aquí está lo clave:
Esos destinos no reportan a los sistemas de referencia globales. Los lingotes que llegan allí desaparecen asterisco del radar del LBMA, del COMEX y de los informes de existencias físicas que sostienen todo el mercado occidental. No es que no existan, es que ya no forman parte del mapa que el mundo financiero reconoce. Eso explica por qué los almacenes autorizados de Londres cayeron a mínimos históricos en enero de 2026. No porque no hubiera plata en el mundo, sino porque la plata que antes abastecía esos almacenes, el 28% del flujo global, ya no puede ser liberada allí sin el sello de trazabilidad. Y la que sí llega con retrasos de 3 semanas, porque cada lote debe pasar auditoría obligatoria cada 90 días antes de moverse. Y esto no es teoría. Datos de la USGS confirman que la producción minera de plata subió un 2,3% en 2025. Entonces, ¿dónde está esa plata? En bunkers no registrados, en contenedores sin número de lote reconocido por Londres, en una nueva geografía física fuera del sistema, pero muy dentro de la estrategia. Este no es un problema de oferta, es una reconfiguración forzada del flujo físico global y sus consecuencias ya son absolutamente irreversibles. En enero de 2026, cientos de toneladas de plata refinada desaparecieron del mercado físico global. No fueron robadas, no se fundieron, simplemente dejaron de entrar, y no fue un error logístico. Fue una decisión tomada en Bruselas con un reglamento que nadie vio venir, pero que ya está vaciando almacenes desde Londres hasta Nueva York. Pero si el 28% ya no está en Londres, ¿dónde sí asterisco está? Está donde siempre ha estado la soberanía, no en los mercados, sino en los manuales de reservas nacionales. Desde julio de 2025, cuando la fase piloto obligatoria del reglamento entró en vigor, los bancos centrales europeos comenzaron a reconfigurar sus estrategias de acumulación. Y en marzo de 2026, Alemania, los Países Bajos y Francia actualizaron simultáneamente esos manuales para incluir la plata como activo estratégico crítico. No como curiosidad, no como complemento, como categoría formal, con criterios de almacenamiento, auditoría y prioridad de acceso. Y citaron, textualmente, riesgos de interrupción en cadenas de suministro, la misma frase que aparece en el preámbulo del reglamento UE 2026/789. Esa coincidencia no es casual, es coordinación intencional, porque mientras los países actualizaban sus protocolos de reserva, el Banco Central Europeo hacía lo propio. En enero de 2026, exactamente 28 días después de la entrada en vigor del reglamento, publicó su primer informe oficial de activos físicos estratégicos, incluyendo la plata por primera vez. No como metal genérico, como activo sujeto a protocolos de acumulación silenciosa, almacenamiento segregado en bóvedas físicas separadas de las reservas de oro, con acceso restringido a 3 funcionarios y movilización prioritaria, es decir, prioridad sobre cualquier otro uso comercial, incluso sobre contratos de entrega ya firmados. Y aquí está la prueba definitiva de que esto no es un estándar global, sino una medida soberana. Estados Unidos, el Reino Unido y Japón no emitieron ninguna regulación equivalente. Ni el Departamento del Tesoro estadounidense, ni el Banco de Inglaterra, ni el Banco Central de Japón actualizaron sus marcos regulatorios ni sus manuales de reservas. Ninguno exige trazabilidad obligatoria para plata refinada. Ninguno la clasifica como estratégica. Esa ausencia no es negligencia, es una decisión deliberada de mantener la plata como commodity global, no como activo sujeto a soberanía territorial. Porque cuando una jurisdicción reclasifica un metal como activo estratégico crítico, no está haciendo una advertencia. Está activando un mecanismo, acceso preferencial a lotes certificados, exenciones aduaneras y la capacidad de retirar lingotes del mercado físico sin reportarlo públicamente. Eso es exactamente lo que permitió que, tras el colapso de entrega del London Bullion Market Association en diciembre de 2025, 3 bancos centrales europeos incrementaran sus compras físicas de plata en un 41% fuera de los canales tradicionales, sin cotización pública, bajo el amparo de sus nuevos protocolos de reserva. Según datos no publicados del BCE, filtrados a Reuters en febrero, ese aumento coincidió con un descenso del 18% en los inventarios elegibles para entrega física en los depósitos de la Reserva Federal en Nueva York. Este no es un reglamento de sostenibilidad, es el primer mecanismo soberano que convierte la plata de commodity industrial en un activo estratégico gestionado por estados y ya ha desencadenado la primera ruptura sistémica en la cadena de entrega física. El 12 de diciembre de 2025, el London Bullion Market Association no pudo entregar ni una sola onza de plata bajo contrato. No fue un fallo aislado. No fue un error de cálculo.
Fue el primer colapso operativo en 127 años de historia continua del mercado físico más antiguo del mundo. Y según Kitco, citando fuentes internas del LBMA, el 73% de los lotes disponibles en sus depósitos autorizados ese día estaban en revisión por falta de certificación UE. No estaban dañados, no eran falsos, estaban físicamente presentes en bóvedas de Londres, en contenedores sellados, con sellos de seguridad intactos. Pero no podían ser liberados, porque sin el certificado digital de trazabilidad exigido por el reglamento UE 2026/789, ningún lote podía moverse ni siquiera para cumplir un contrato ya firmado, ya pagado, ya registrado. Esa parálisis no fue técnica, fue logística, y su causa no estaba en las minas de Perú ni en los puertos de Rotterdam, estaba en la arquitectura regulatoria activada desde el 1 de enero de 2026. Pero cuya fase crítica de implementación ya había fracturado la cadena entre octubre y diciembre de 2025. El 28% del flujo global que antes abastecía esos mismos almacenes ya no llegaba. Y lo que sí llegaba con requisitos de auditoría obligatoria cada 90 días, lo que significaba que, en cualquier momento, hasta el 73% del stock disponible podía quedar congelado en revisión. Eso explica por qué los almacenes autorizados de Londres cayeron a mínimos históricos en enero de 2026. No porque no hubiera plata en el mundo, sino porque la plata que antes circulaba allí ya no podía ser liberada bajo las nuevas reglas. Eso explica por qué su lingote tarda 3 semanas en llegar. No por lentitud del transporte, sino porque cada lote debe pasar una auditoría previa a su liberación, y esa auditoría no se programa, se impone. Y eso explica por qué Bloomberg documentó un estrangulamiento físico sin precedentes. No había escasez de oferta, sino una escasez de acceso autorizado asterisco. No es un problema de precios, es un colapso de infraestructura física, un fallo en el sistema de liberación, no en el sistema de producción. Y mientras el reglamento UE 2026/789 siga vigente, el mercado físico de plata ya no opera bajo las mismas reglas. Ya no se rige por la oferta y la demanda, ni por los contratos tradicionales de entrega. Se rige por un nuevo sistema de acceso soberano, donde la capacidad de mover un lingote depende no de su pureza, ni de su precio, ni de su origen minero, sino de su certificación digital, su historial de auditorías, y su compatibilidad con los protocolos de control soberano activados desde Bruselas. No fue un error logístico, fue la primera aplicación operativa de un nuevo orden físico.